los inicios nos intrigan a nosotros. ¿Cómo empezaron las cosas? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Hay gente que se la pasa viendo videos en su teléfono, ¿verdad? Y de dónde provienen esas piedras, y quién cortó esos monumentos, y por qué las cabezas olmecas son así, y de dónde venimos nosotros. El asunto de los orígenes es un asunto interesante. ¿A alguien aquí no le interesa eso de los orígenes? No, a todos nos importa ese asunto de los orígenes, de dónde venimos y para dónde vamos y quiénes somos, porque ¿saben por qué nos interesa mucho eso? Nos interesa mucho saber cuáles son nuestros orígenes, porque nuestros orígenes nos indican más o menos hacia dónde podemos movernos en nuestra vida, hacia dónde vamos, quiénes somos, qué hay en nosotros que nos hace especiales, cuál es nuestra historia, quiénes fueron nuestros padres. Todas esas cosas tienen un lugar importante en nuestra vida, porque nos ayudan a tener un punto de partida, como un barco que sale de un puerto, que sabe que sale de ahí, pero no sabe a dónde va a llegar. Pero el punto de partida es importante para nosotros. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y como les dije la semana pasada, el libro que estamos estudiando en estas semanas tiene que ver necesariamente con la gran historia de Dios en la humanidad. Y la primera parte donde vamos a iniciar obviamente es en el principio. Así es que vayan al libro de Génesis otra vez, capítulo 1. Y hagámonos esta pregunta: ¿qué lugar ocupa Dios en el inicio de mi historia? ¿Y cómo esto me lleva hacia cierto destino? Génesis capítulo 1. No se lo pueden perder porque está en las primeras páginas de la Biblia. Es el primer libro de la Biblia. Con el primer capítulo. Es una historia muy conocida. La gran mayoría de ustedes la conoce bien. ¿Cuántos la han leído así directamente de la Biblia? ¿Varios? ¿Sí? Pero incluso si usted no ha leído la historia bíblica, usted sabe de lo que estamos hablando esta mañana, ¿verdad? El versículo más conocido o uno de los más conocidos de toda la Biblia es Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con estas palabras, con estas 10 palabras en español, 11 palabras en hebreo, ¿verdad? Con estas palabras se fundamenta la idea del universo de los judíos y los cristianos. Y por consecuencia, la idea del universo y de la creación de una gran parte del mundo. Todo el mundo en el occidente y muchos que fueron influenciados por la cultura judío y por los cristianos toman esto como el fundamento del universo. En el principio, Elohim, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, lo primero que vemos en el primer versículo, lo primero que notamos en este inicio de la humanidad es que el personaje central de toda la creación es Carlos. No, es Eduardo. No, el personaje principal de toda la creación, de todo el universo, de todo lo que existe, ¿quién es? Es Dios. O sea, inicia inmediatamente diciendo: en el principio, Dios. Oigan, y esto es una cosa interesante para nosotros en la época moderna, porque la semana pasada les decía yo que en los cambios culturales y de pensamiento que hubo en unos siglos atrás, dijeron que Dios ya no era el centro del universo, que ahora el ser humano era el centro del universo, que íbamos a evolucionar como sociedad de tal manera que el hombre iba a alcanzar su potencial completo, porque ahora era un hombre iluminado, era un hombre más perfecto, era un hombre que tenía conocimiento y se había por fin apartado de la superstición religiosa, sabía que existía sin la necesidad de creer en la existencia de Dios, y por tal motivo el hombre iba a ser el centro del universo. Y fíjense, esta historia, que es una historia alterna a la historia de la creación, es otra historia distinta a la historia de la creación, nos pone a nosotros al centro de la historia. Si esta idea de que Dios no está al centro de la creación, pero el hombre, es una historia alterna que le da sentido a la vida de la humanidad hoy. Vivimos en el mundo en que vivimos hoy, por lo menos en el occidente, porque esta idea ha permeado todos nuestros pensamientos. ¿Quién es la persona más importante en el mundo? Yo, dice el argentino.
¿Quién es la persona más importante? ¿De quién son las necesidades más importantes? Las mías. ¿Quién es la persona que merece más atención? Yo. ¿Quién es la que debe tomarse más fotos en el teléfono? Yo. Todos los selfies son para mí, de hecho por eso se llaman selfies, porque soy yo el que está al centro de la fotografía, ¿no? Hasta hemos inventado aparatos para que la persona que toma la foto quede en el centro mismo, en el lugar más privilegiado de la historia que está contando. Pero la Escritura dice, cuando inicia inmediatamente, que en el principio está Dios como el centro de todo lo creado. Ahora, ¿por qué la Escritura comienza así? ¿Por qué la Biblia no comenzó de otra manera? ¿Por qué comienza con los orígenes? ¿Por qué habla de esta forma? Les digo rápidamente por qué. Porque cuando Dios le da esta revelación a Israel, que es a quien se le da primeramente la historia de la creación, cuando Dios le habla a Israel acerca de dónde viene, Israel es una nación que está saliendo de vivir 450 años como esclavo en Egipto. Y ustedes han visto o han leído acerca de Egipto, ¿verdad? El antiguo Egipto era una nación pagana, una nación idólatra, una nación que tenía dioses para todo. Estaba el dios del río Nilo, estaba el dios de la lluvia, estaba el dios del bosque, estaba el dios de esto, estaba el dios del otro. Y el pueblo de Dios había vivido 4 siglos y medio. 450 años en medio de una cosmovisión, de una idea del universo que incluía a muchos dioses que estaban a cargo de muchas cosas. Y cada uno de estos dioses tenía que ser temido, y cada uno de estos dioses tenía que ser adorado, y cada uno de estos dioses se le tenía que rendir culto, y cada uno de estos dioses era un Dios cruel y un Dios que si no se le ponía atención podía castigar a la gente. No mandaba la lluvia, no mandaba peces al río, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando Dios le habla a su pueblo, le dice: escuchen esto, yo fui el que hizo los cielos y la tierra. Yo formé los mares con mi propia palabra. La luz que ustedes ven no es un dios. Esas lumbreras en el cielo, ese sol y esa luna no son dioses. Yo las hablé a la existencia. Yo dije, sea la luz, y fue la luz. Yo dije, haya mañana y haya tarde, y hubo mañana y tarde. Yo dije, haya plantas y un bosque, y hubo plantas y un bosque. Y yo hice cada una de estas cosas. Entonces, lo que Dios le está diciendo a su pueblo en ese momento es que Él es el que ha creado todas las cosas, el único y Dios verdadero. Ahora imagínese usted que para poner en contexto lo que estamos diciendo, imagínese que usted ha crecido toda su vida creyendo que hay diferentes dioses o diferentes poderes que le ayudan a usted en su vida. Ya sea en una religión o en un sistema de creencias que uno tiene, ¿verdad? Y dice usted, oye, a este Dios en particular tengo que pedirle por mi vida de amor. Porque si no le pido por mi vida de amor, pues no me va a llegar el galán o la chica que yo quiero en mi vida. Entonces tengo un Dios para el amor. Tengo un Dios para mi prosperidad económica. Si no le pido a este Dios y si no le doy sus ofrendas para mi prosperidad económica, este Dios no me va a ayudar. No voy a tener prosperidad económica. Imagínese que usted creció de esa manera, dándole de su fidelidad, pero también de su temor a estos dioses que le pueden ofrecer protección en contra de las enfermedades, de las necesidades y de cualquier otra necesidad que usted puede llevar. Y usted tiene que llevarles cada día sus ofrendas y cuidarlos de no ofenderlos o de no ignorarlos, porque este Dios se puede enojar con usted y usted puede salir mal en su vida. Y de repente, usted escucha que hay un Dios creador de todas las cosas. Un Dios que es superior a todos estos dioses a quien usted le tiene miedo, y este Dios también es un Padre amoroso. ¿Se dan cuenta cómo la historia de nuestros orígenes cambia completamente cómo vemos la vida? Porque de repente yo ya no necesito tenerle miedo a estos otros dioses. Y no necesito darles ni por temor, ni por ningún tipo de fidelidad mi vida. Al contrario, puedo confiar en el único Dios verdadero, que es el creador y el sustentador, y es amoroso, y que también es mi Padre celestial. ¿Quién es este Dios? Dice la Biblia. ¿Quién es este Dios único y soberano?
Este Dios, dice la creación en los primeros versículos, que no existe ninguno fuera de Él. Es distinto de su creación, porque cuando Él va a crear las cosas no hay nada. O sea que Él no está dentro de la creación. No es como piensan algunas personas: el mundo es Dios, la madre naturaleza, Dios está en los mares y en las montañas, Dios está en todos nosotros. No, Dios no es la creación. Lo primero que vemos aquí es que Dios está por encima y fuera de su creación. Él hace que la creación exista, pero Él no necesita que nadie le haga que Él exista. No hay nadie como Él, es distinto de su creación, pero ven esto, a la vez está involucrado en su creación. Por ejemplo, Dios es completamente distinto a quien tú eres. No hay manera de comparar a Dios con un ser humano ni con ninguna otra cosa que exista. Dios está completamente separado de nosotros y es distinto, sin embargo está involucrado en nuestras vidas. Completamente involucrado en nosotros, y Él está involucrado en su creación, aunque es completamente distinto de ella. Dios no tiene paralelo con ninguna de sus criaturas, pero tiene cuidado de todas sus criaturas. Dios está por encima del tiempo y del espacio, pero a la vez llena todo el tiempo y llena todo el espacio. No hay una sola categoría donde podamos poner a Dios. Sin embargo, crea un hombre a su imagen y semejanza. Es omnipotente y es Padre. Es omnipresente y es un compañero. Es omnisciente, pero también es un Dios amante. Y luego la siguiente parte del relato que ustedes conocen bien, del versículo 2 al 26, cuando habla acerca de la creación de las cosas, dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego comenzó esta obra creadora. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y luego así en cada una de las cosas el Señor va creando. Cada vez va creando una cosa distinta, mostrando que Él es el único que tiene el poder para crear absolutamente de la nada. En esta parte del relato de la creación, que no vamos a leer, aunque ustedes pueden leer en su casa o cuando tengan tiempo, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que no es un relato cronológico. Que mucha gente piensa que ese es un relato cronológico de cómo Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y luego le buscan ahí: mira, aquí está la era paleontológica y aquí está la era del hielo. El relato de la Biblia, de la creación, no es un relato cronológico, ni es un relato explicativo, ni es un relato científico de la creación. No hay manera de decir: vamos a mostrar ahora científicamente cómo Dios creó todas las cosas, porque aquí en la Biblia dice. No, el relato de la creación no es ni un relato científico, ni un relato cronológico. Lo que es un himno de alabanza a un Dios que está por encima de todas las cosas. Es un poema para Elohim, el creador. De hecho, es un poema que se parece mucho a los relatos del antiguo Oriente, cuando los dioses, cuando la gente construía templos para sus dioses, hacían este tipo de estructuras 7 días, y en 7 días creaban un templo para su Dios. Y aquí vemos a Dios mismo crearse para Él un templo, pero el templo es toda la tierra. Porque verdaderamente este Dios creador es distinto a nosotros, pero a la vez es nuestro Padre amoroso. Me encanta cómo dice el credo de Nicea: dice: creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, ¿y qué más? Y lo invisible también. Y les digo, este relato de la creación sirve muchas veces para argumentar muchas cosas que a veces ni están en el texto, y para defender otras, y a veces lo utilizan para luchar en contra de la evolución, o como una defensa en contra del liberalismo teológico, o como una manera de explicar científicamente la creación. Pero el conflicto está aquí. Les digo ahora, ninguno de esos argumentos explica lo más importante. Y lo más importante es lo que Dios quería comunicarle a su pueblo cuando les dio este relato. ¿Y qué es lo que Dios quería comunicarle a su pueblo cuando Moisés escribió esto? Lo que Dios quería comunicar a su pueblo es muy simple. Dios es el creador de todo lo que existe, lo visible o lo invisible. Él está por encima de su creación, y los dioses de las naciones a las que Israel les tiene miedo no son absolutamente nada. No solamente eso, el relato dice que los seres humanos somos una creación directa de Dios y llevamos la imagen misma de Dios. Tenemos un propósito.
en nuestras vidas, más allá de lo que nuestra vida personal puede tener. Tenemos un propósito divino en nosotros. Dios tiene un plan para el ser humano. Tenemos valor porque fuimos creados a la imagen y semejanza. En un mundo donde la depresión está acabando con nuestros jóvenes y con muchos adultos, la palabra de Dios nos recuerda una vez más que el ser humano tiene valor intrínseco porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Ese hombre, esa mujer que ustedes miran en la calle, que está completamente dado a las drogas, que no tiene hogar, que vive una vida que pareciera que no tiene valor, esa persona fue creada por Dios. Y tiene el mismo valor que usted y yo tenemos. Y son dignos de amor y de respeto y de cuidado, porque el ser humano es esta creación exclusiva de Dios, en la que Dios mismo pone de su imagen y de su semejanza. No es la imagen de Dios, Cristo es la imagen de Dios. El hombre fue hecho conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Pero aún así tenemos este valor en nosotros. ¿Saben qué es lo más importante? Que esta creación tan imperfecta y esta creación tan difícil de tratar con ella que somos nosotros, es amada por su Creador. Dios te ama. No, de veras, Dios te ama. Si nadie más te ama en este mundo, Dios te ama. Si tus amigos o los que eran tus amigos ya no te aman, Dios te ama. Si tu esposa ya no te ama, Dios te ama. Si tus hijos ya no te aman, Dios te ama. Si el mundo te rechaza, Dios te ama. Ahora, si te están rechazando en todas partes, también tienes que pensar y decir, oye, ¿por qué me rechazan tanto, no? A lo mejor te estás convirtiendo en una persona no amable. Pero al final de cuentas, lo que tenemos que recordar que como personas, como seres humanos que Dios ha hecho y ha soplado sobre ellos, somos dignos del amor de Dios. El Señor nos ama. Y la otra cosa importante que Dios quiere comunicar es lo siguiente, y es que por esta razón, porque fuimos creados a la imagen de Dios, porque Dios hizo a todas las criaturas, ¿verdad? Y después hizo al hombre como el pináculo de su creación, como lo más alto de su creación. Por esta razón, los seres humanos no deben adorar nada ni nadie que no sea el verdadero Dios, porque cualquier otra cosa es una ofensa para Dios, pero también es una ofensa para ellos mismos como creación. Cada vez que nosotros adoramos algo que no es Dios, estamos trayendo afrenta a Dios, pero también afrenta a nosotros mismos, porque nos estamos rebajando para adorar cosas que son semejantes o inferiores a nosotros. A ver, piensen en cualquier forma de idolatría que el hombre puede tener. Cualquier forma de idolatría que el hombre puede tener se está rebajando a sí mismo a algo creado inferior. Porque si el hombre y la mujer son la cima de la creación de Dios, y nosotros estamos adorando hacia abajo, o más bien cometiendo idolatría hacia abajo, ¿no es esto que nos estamos rebajando para ser menos de lo que Dios nos ha creado? ¿Qué merece que el ser humano hecho semejanza de Dios se baje un escalón para adorar algo que no es Dios mismo? Pero qué gente esa de aquel entonces, ¿verdad? Que adoraba cosas tan feas como los lagartos y esas figuras tan... ¿Qué gente tan ignorante, ¿verdad? Que adoraban ese tipo de cosas. Porque ahora nosotros que somos parte de una nueva humanidad más alumbrada, ya no somos idólatras, ¿verdad que no? No. Claro que sí. Claro que somos idólatras. Lo que el relato de la creación y el Génesis está diciendo es que nos está advirtiendo sobre aquello que siempre nos lleva al pecado. ¿Saben lo que siempre lleva al pecado a la humanidad? La idolatría. Es más, la idolatría es el principio del pecado. Adorar algo que no es Dios es el inicio del pecado, es apartarse de la verdad de Dios. Cuando Adán y Eva caen en pecado, ¿qué es lo primero que dicen? Nosotros queremos ser como Dios. Nosotros queremos estar al centro de nuestra historia. Si creemos que los pasajes del Antiguo Testamento donde hablan de la estrella de la mañana diciendo voy a subir al trono de Dios y voy a ser como Dios, si creemos que está hablando de Satanás, ¿cuál fue su pecado? La idolatría. La idolatría está al corazón
y el inicio del pecado en nuestras vidas. Por esta razón, lo que Dios le está diciendo a las personas es que deben apartarse de adorar cualquier otra cosa, porque a nada le corresponde el honor, sino únicamente a Dios. Entonces, corromper la imagen de Dios en nosotros, rebajándonos para adorar a otras criaturas, corrompe nuestras vidas completamente. Porque la idolatría nos da una manera distinta de entender la vida. Nos da una manera completamente diferente de decirnos quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos. Pero más importante aún, lo vamos a ver cada vez que tratemos la historia de Dios, que es creación, caída, promesa, redención y el futuro. Cada vez que veamos eso nos vamos a dar cuenta que cada que el ser humano se aparta de Dios, lo único que está diciendo es: yo estoy a cargo de mi vida. Dios no está a cargo de mi vida, yo estoy a cargo de mi vida. Y lo que Dios buscaba prevenir al revelarles que Él mismo es el principio y la causa de la existencia de la humanidad, es que ellos se formaran una idea distinta de sus vidas. Porque en general, todos nosotros buscamos acomodar nuestras vidas a nuestros deseos, a nuestras exigencias, a nuestras pasiones. Y lo que Dios quería de su pueblo con el relato de la creación, y lo que Dios quiere de nosotros, es que en lugar de que digamos Dios, como la escritura dice, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que no terminemos nosotros diciendo el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Es decir, que no nos hagamos un Dios que es tan parecido a nosotros, que cumple todos nuestros caprichos y que sirve únicamente para nuestros deseos. Y esto es muy importante porque todos los seres humanos tenemos una historia que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Esta historia que define nuestros inicios y que nos dice hacia dónde nos estamos moviendo. Si no es una historia que yo inventé, es una historia que escuché de alguien más, que define mi vida en ciertos términos y que me dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero al final de cuentas es una vida que está siempre centrada en mí mismo. La vida que está centrada en uno mismo es una vida que se ha apartado de la voluntad de Dios, porque el centro de nuestras vidas tiene que ser Dios. ¿Cuál es tu génesis? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es el inicio de tu historia? ¿Está Dios al centro de ella o no? Es como cuando un artista pinta nuestras vidas son así. Cuando un artista pinta un paisaje y lo ve de una manera hermosa, ¿verdad? Y luego se pone frente al paisaje y toma sus figuras, sus pinceles y sus brochas y pinta un paisaje. Y alguien mira el paisaje y dice: wow, qué bonito le quedó. La pintura es del pintor, pero el paisaje no es de él. El paisaje lo pidió prestado, ¿no? Y luego si al pintor le gusta mucho eso y encuentra inspiración en ese paisaje, él puede comprar el lugar donde está el paisaje, ¿no? Estábamos en uno de los museos que fuimos en una ocasión y vimos esos hermosos cuadros de Monet. De verlos te hacen llorar de lo hermoso que son, y en un momento en su carrera él compró el lugar donde estaba ese laguito para poder dibujar más. Pero aunque el pintor compre el lago, el paisaje no le pertenece. Está en su tierra, pero no le pertenece a él. Y nuestras vidas son algo muy parecido. Cuando hablamos de la obra de Dios en nosotros, en nuestras vidas tenemos que pensar esto: el paisaje no nos pertenece a nosotros. Nosotros estamos únicamente pintando sobre el lienzo. Nuestras vidas son como este lienzo donde estamos tratando de pintar el paisaje que Dios ha puesto delante de nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es ser fieles a esta vida, a este paisaje que Dios ha puesto delante de nosotros. Génesis 1, 26, 27 dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el Señor, dice, tomó el polvo de la tierra y formó a un hombre y sopló en él aliento de vida. Dios mismo se tomó el tiempo para formarnos. Me gusta mucho lo que dice Gregorio de Niza cuando está hablando de este pasaje. Dice que el lenguaje que la Escritura utiliza es distinto cuando llega a la creación del hombre.
Dice Gregorio de Niza, cuando Dios crea la luz, Dios dice por un mandamiento, sea la luz, y fue la luz. Y cuando Dios creó las plantas, dijo que la tierra produzca plantas, y las plantas empezaron a crecer. Y cuando Dios separó la luz de las tinieblas, dijo que se separe la luz de las tinieblas, y por un mandamiento de Dios fueron creadas todas las cosas. Dice, pero cuando llega a Génesis 1:26, el Señor comienza a deliberar. Se sienta y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Gregorio de Niza dice, tu vida no es únicamente el producto de un mandamiento de Dios como lo es la luz. Tu vida es la deliberación de un Padre amoroso que se tomó tiempo para pensar en ti, para crearte, para formarte. Y en algún momento de nuestra historia, de nuestros inicios, nos fuimos alejando de este plan de Dios para nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede pensar en algún momento en particular en su vida cuando se apartó del plan de Dios para su vida, cuando se alejó de la vida que Dios tenía para él. Y algunos todavía no han regresado a ese plan de Dios. Y otros estamos luchando constantemente por hacerlo. Y es aquí donde volvemos a recordar el poder del Evangelio, porque Jesucristo inició una nueva creación, lo decimos cada domingo. Jesucristo comenzó una nueva creación. Si Dios descansó en el séptimo día de su creación, en el octavo día de la semana, el Hijo de Dios se levantó entre los muertos para iniciar una nueva creación. Una nueva creación de la que tú puedes ser parte. Que Dios te llama a ti a ser parte de ese nuevo comienzo. Y lo que quiero decir esta mañana es que tu vida tiene un nuevo comienzo en Jesucristo, puede tener un nuevo comienzo en Jesucristo. Me recuerda mucho la historia del hijo pródigo, porque el hijo pródigo representa a esta persona que tiene marcada su vida por su padre. En la casa de su padre hay un lugar para él, en la casa de su padre hay trabajo para él, en la casa de su padre hay comida para él, en la casa de su padre hay cuidado, pero este hijo dice, yo no quiero lo que mi padre tiene para mí. Y entonces le dice al padre, padre, yo ya no quiero estar en tu casa, si me vas a dar algo, dámelo, porque yo voy a ir a vivir mi vida como yo quiera. ¿Conocen la historia? Lucas capítulo 15, el Señor Jesús narra la historia del hijo pródigo y dice, el hijo va y gasta y despilfarra todo lo que tenía en su vida como él la quería vivir. Y termina completamente en la bancarrota espiritual, moral y hasta económica. Y en la historia que Jesús está contando dice que en un momento el hijo vuelve en sí. Y dice, en la casa de mi padre hay siervos que comen mejor que yo. En la casa de mi padre hay esclavos que tienen un mejor trabajo que yo. En la casa de mi padre hay personas que no son sus hijos, pero que tienen un mejor lugar donde dormir. Voy a regresar a mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la historia tiene un cambio muy inesperado, porque en la cultura de los judíos, como la historia termina es diferente, porque cuando el hijo va a regresar a la casa de su padre, la historia aparentemente dice que el padre lo ve de lejos y le cierra la puerta y le dice, tú no mereces regresar a mi casa porque tú me abandonaste. Pero Jesús le da una vuelta total a la historia y dice, cuando el padre lo vio desde lejos, corrió hacia él y lo abrazó. Y dijo, este es mi hijo amado que estuvo muerto, pero ahora vive. Si la historia de la creación y de la nueva creación nos da la oportunidad de saber que no importa dónde hayamos comenzado o hasta dónde vamos en nuestro caminar en este día, siempre hay un nuevo comienzo con Dios. Y el que regresa a la casa de su padre no puede decir yo regresé como un siervo o como un esclavo, porque Dios no tiene ni siervos ni tiene esclavos. Dios tiene hijas y tiene hijos. Y todos nosotros podemos regresar a la casa de nuestro Padre y vivir de una manera
que agrada los propósitos de Dios y una manera más fiel a este Dios que es nuestro creador, pero también es nuestro Padre. Esto es lo importante de la historia de la creación, de tu creación, que al centro de ella debes desplazar a la persona que piensas que es la más importante, o sea, tú mismo, y debes poner de regreso a Dios en el centro de tu vida. Y debes regresar a Él de tal manera que la imagen corrompida de Dios ahora comience a ser restaurada por el Evangelio para que podamos ser el reflejo de Dios en esta humanidad. Y esto solo podemos hacerlo cuando entramos en la nueva creación de Dios, porque la creación en la que vivimos hoy, esperamos que un día va a ser completamente restaurada, pero por lo pronto estamos ya en la nueva creación que el Señor Jesucristo comenzó el día de la resurrección.